Muchas gracias por la entrevista, me hace mucha ilusión. No, gracias a ti por el tiempo, por tu tiempo y por este cortometraje tan inquietante. Y voy a empezar por una parte que a mí me ha suscitado mucha curiosidad y es Jesús, protagonista, y su videocámara que es, no sé si es una extensión de él, es su sueño más profundo para hacer realidad las pesadillas de los demás, o qué es para Jesús o cómo ves para Jesús su videocámara, porque es un elemento muy importante en el Mm. cortometraje. Sí, pues para mí la videocámara al final es como la forma de que Jesús tiene también de enfrentarse a la realidad, ¿no? De hecho, al final, pues bueno, es un personaje que evidentemente pues ha sufrido mucho, ¿no? O sea, directamente en su casa, en el colegio, etcétera, ¿no? Entonces, pues él al final pues se refugia mucho en el cine de terror y por eso de ahí que quiere hacer su propia película, ¿no? Pero a la vez, el hecho de mirar a través de esa cámara le hace sentirse a él mismo que está formando parte de una ficción también, creo, ¿no? De hecho, llegué un poco también a esa conclusión con el tema de que lo primero que hiciera cuando el padre mata a la madre, ¿no? Es como mirar a través de la cámara, ¿no? Es como él en vez de ver la realidad, de repente lo mira a través de la cámara y entonces, de alguna forma, él está viendo una película más de las que tanto le gustan, lo único que esta la está haciendo él. Hablando de la película que él quiere realizar, es justo en estas fechas, en Halloween. Vamos, totalmente, es verdad, no caía, falta un día, sí, sí, total. Una fiesta a la que dice a sus compañeros, venga, vamos a hacerlo. Pero Jesús es el único que, digamos, sí se disfraza, pero al mismo tiempo no se disfraza. O sea, vemos su dualidad cuando está grabando esa película. Y es algo que me ha llamado mucho la atención. Para mí, Jesús al final es como dentro de como todos se disfrazan un poco como del personaje de terror favorito, ¿no? ¿Quién le da más miedo? Al final él se disfraza de su madre, ¿no? Evidentemente hay un claro homenaje a Psicosis también en esto, ¿no? Pero también había un tema de alguna forma, o sea, él, desde que la madre deja de estar viva, él adquiere el rol de la madre y empieza a hacer lo que hace la madre también, ¿no? Es como, es cuando él, vestido como la madre, ya empieza a utilizar las mismas metodologías que su madre utilizaba para controlarle a él para controlar a sus compañeros, ¿no? También, con el tema de lo de las pastillas y demás. Sí, Entonces, hablando de esas pastillas y esa sangría que a mí me pareció una metáfora maravillosa, un guiño. El color de la sangría, el color de la sangre, también es como un elemento que yo no me esperaba, porque yo decía, a ver, ¿qué está pasando, no? ¿Qué les ocurre? Porque como espectador no sabes qué está pasando, les ves al novio ahí en el baño, al otro en otro lado, pero no sabes. Y de repente vemos la sangría y dices, ostras, ¿tenías pensado en la sangría como ese elemento metafórico, pero también el detonante? sí, de hecho, incluso en una versión inicial de guión, incluso de rodaje, lo único que al final en el montaje, pues el cortometraje, o sea, bueno, cualquier película, ¿no? Hasta que no termina el montaje, no termina casi el guión, ¿no? Pero inicialmente ya había una idea, como, porque al final, cronológicamente, él en la iglesia, la primera escena es él en la iglesia, aunque casi toda esa escena se vea más en el flashback, ¿no? Y de alguna forma ahí ya se está anticipando, ¿no? O sea, con el tema de él viéndolo todo a través de este, ¿no? Que, o sea, que vemos como él está mirando todo a través de ese rojo, ¿no? Que ya está como anticipando un poco también el tema este de pues, todo se va a teñir de rojo, ¿no? De alguna forma. Y luego con el propio hecho, ¿no? De la sangre de Cristo, ¿no? O sea, cómo de alguna manera se intentaba ahí hacer como un paralelismo también, ¿no? Con, con las propias palabras del cura, ¿no? Repetid esto en conmemoración mía, ¿no? Como de alguna manera él, todas esas enseñanzas, tanto de su madre, de la iglesia, como tal, como que en su forma de entender, como que lo procesa todo, terminando como en este final, ¿no? Tan trágico.
yo sí lo tenía claro, ¿no? De alguna manera, como que esto iba a suceder así. No sé qué tanto lo debía tener el personaje, ¿sabes? O sea, siempre, ¿no? Como al final han sido también hechos que se han ido realizando, ¿no? Pero al final el personaje también siento que no es una cosa que él tuviera clara desde el principio, porque al final primero son ellos, ¿no? Los que quieren ir a su casa. Él no lo tenía pensado al principio, pero entonces les parece buena idea. Entonces es cuando él decide, bueno, pues voy a hacer como, ¿no? Voy a meter las pastillas. Siempre hemos tenido un poco ahí la duda hasta qué punto es intencional o no, ¿no? O sea, todo lo que él está haciendo. Ujú. Hablando de las pastillas también, ahora que lo estabas comentando, madre mía, también qué paralelismo. Es que la madre está presente, pastillas que le intentaba dar la madre que él se las tira, pastillas que utiliza. eh, ¿Hasta qué punto crees que puede influir una madre como esa en una persona? Bueno, lo vemos en Carrie, lo vemos en otras películas de terror, pero esta madre, ¿cómo se te ocurrió a ti o qué rasgos tenía que tener para ti? Sí. Al final ahí para mí había mucho, para mí evidentemente, aunque ojalá se hubiera podido desarrollar más, pero es un cortometraje, ¿no? Que también es algo que leí en lo que comentabas. eh, es una historia que va mucho de la maternidad, ¿no? Y de cómo justamente, como bien dices, cómo influencia hasta el punto de que para mí esta madre sigue estando hasta cuando deja de estar, que es lo que digo, ¿no? Al final lo que hace el hijo Jesús es ocupar su rol y realmente seguir haciendo lo mismo que hace ella. De hecho, en esa conversación que él tiene con ella cuando ella sigue muerta, o sea, cuando ella está muerta, él le dice, ahora se van a sentir como yo, ¿no? Y no es tanto de que les voy a hacer sufrir o tal, que también, ¿no? Pero ¿qué es para él hacerla sentir como él? Hacer lo mismo que su madre hacía con él, que es controlarle a través del uso de medicamentos, ¿no? Con el Munchausen este by proxy que ella desarrollaba, que él evidentemente pues no sabe lo que es como tal, pero sí que sabe que al final su madre le está dando unas pastillas que a él no le benefician. Entonces él hace lo mismo con ellos, también para que se sientan un poco como él se está sintiendo, ¿no? Creo que ahí hay un poco de eso, ¿no? Y cómo influye, pues muchísimo. Al final yo me he basado mucho en referencias cinematográficas propiamente, al final hay un homenaje claro al cine, pues a la madre terrible, ¿no? Del cine, como bien dices, desde Carrie, desde pues, Psicosis, pero también al final, pues bueno, un poco a esa maternidad como mal entendida, ¿no? De alguna manera, como esa mala educación, también, ¿no? Como, ¿no? Que incluso tiene esta cosa como de Almodóvar, aunque no sea de terror, ¿no? También con todo el tema siempre de las madres, ¿no? Que es como, eh, hablo de la madre terrible, pero también hablo de una madre sobreprotectora, de una madre como que también, de alguna forma, intenta hacer lo mejor para su hijo, aunque lo hace todo mal, ¿no? Pero en el fondo ella no quiere el mal para su hijo, sino que quiere protegerlo. Pero para hacer eso, evidentemente, toma decisiones muy equivocadas y le hace mucho daño. Tenemos, hay una imagen que me llamó mucho la atención, que vemos a Jesús, vemos a la madre, la iglesia, pero también vemos a la protagonista femenina. Y yo ahora mismo me hacía la pregunta, ¿Jesús realmente estaba enamorada de ella? Porque es la única persona que le trata bien, la única persona que les dice dejadle en paz. O digamos que él pensaba que podría ser la antítesis de su madre y por eso la tiene de esa manera. Creo que de alguna manera te estás refiriendo como al primer plano, ¿no? También al opening de que es este Sí. plano secuencia donde al final empezamos con la madre que está mirando a Jesús, pero al Jesús en la cruz, ¿no? Y detrás de ella está Jesús, ¿no? Que al final, Sí, de alguna manera, se juega un poco como con esa proyección que la madre hace en el hijo, ¿no? También de ese Jesús como vulnerable en la cruz, ¿no? Que, ¿no? De alguna forma es como ella misma está proyectando eso mismo, todo ese ideal de Jesús en su propio hijo, ya desde el nombre, desde que nació y tal, ¿no? Y cómo, a mí me parece muy interesante justo este plano, como de repente cuando aparece Lara, se sitúa justamente entre los dos, ¿no? sí. De alguna manera, y es como, claro, la madre automáticamente es como, uy, aquí hay un conflicto, ¿no? Esto también es muy como de pájaros, ¿no? De Hitchcock y demás, también cuando cada vez que aparecía el personaje femenino entre la madre y el hijo, ¿no? Para mí, yo no tengo tan claro de que sea un enamoramiento, de hecho creo que es más como una idealización y en el fondo, igual que la madre, un poco de tal palo tal astilla, ¿no? Igual que la madre está proyectando toda su imaginería de Jesús en su hijo,
ella misma, Jesús lo que está haciendo con Lara también es proyectar toda la imaginería de la Virgen. Y por eso luego también está toda esa escena donde vemos a Lara como una virgen, como al final, como un poco la pureza, ¿no? Es como si su madre, como bien tú dices, puede llegar a ser el mal del que se disfraza, la antítesis, pues sí, completamente, como tú bien dices, podría ser Lara, que representa todo lo contrario, la pureza. De hecho, sabe que Lara no bebe sangría, por eso a ella le prepara otra bebida. O sea, no sabe que ella no corre ningún tipo de peligro, ¿no? De hecho, yo siempre he pensado que de alguna manera, en el fondo, toda la película es como el deseo de Jesús. Jesús en el primer plano nos cuenta su deseo, nos dice, yo quiero grabar una película contigo. Sí. Y de alguna manera, como que va sorteando todo para llegar a ese deseo que finalmente lo consigue, ¿no? De alguna manera. Y todo lo que va pasando, lo que pasa es que, claro, toma decisiones muy, muy heavy, ¿no? Para cómo llegar a ello. Que sus padres no le dejan, bueno, pues se produce la situación. Los amigos no quieren, pues bueno, él va como terminando con todo lo que le impide acercarse de alguna manera a ese beso final incluso que yo considero la película, ¿no? O sea, cuando de alguna manera se acerca con la cámara, ¿no? Es como, es su forma también de relacionarse con ella a través del cine incluso, ¿no? Es una cosa bastante como particular, ¿no? Del personaje, como de verlo todo a través del cine. Hablando de la cámara otra vez, vemos que es un regalo de la madre. Y eso me llamó la atención, que la madre quiera que su hijo tenga algo que yo creo que a ella no, y además no la gusta, de hecho se la intenta quitar, y ahí yo creo que Jesús fue como, ostras, me quita mi medio para lo que voy a hacer. Pero ¿por qué la madre le regala a Jesús otra lente, otro... Yo creo que al final ahí que es claramente, o sea, Jesús le pidió esa cámara. O sea, al final es como un regalo como de la comunión, o, ¿sabes? Al final es una cuestión de decir, no, no, o sea, Jesús pronto, o sea, se refugia muy rápido en el cine, ¿no? O sea, me imagino ya desde pequeño, con películas Disney, con, o sea, lo que sea, pero poco a poco empieza con el terror y tal, pero a él le empieza a obsesionar el tema de pues de la imagen, lo de ver las cosas a través de una pantalla. De hecho, la primera vez que vemos, bueno, no, no, originalmente, la primera vez en el montaje original, la primera vez que veíamos a Jesús ya lo veíamos a través de una pantalla también, ¿no? A través de, esto luego, ya te digo, finalmente está en el flashback, pero es esa imagen de él siempre mirando a través de algo, ¿no? De alguna manera siempre tiene como esa distancia con... Y esa cámara, pues de alguna forma también a lo mejor le ayuda a esconderse, también le ayuda a, ¿no? Como a, pues a poder verlo todo como a través de este tema. Y pues principalmente a la madre le puede hacer esta ilusión, porque es como qué bien, ¿no? De hecho, le dice, rodaremos las películas juntos. La madre está acostumbrada pues a eso, cuando se van a grabar cosas en casa, a compartir tiempo con su hijo, con él, con el padre incluso, pero que tampoco se meta mucho, porque también es bastante celosa del padre. Entonces, de repente, el hecho de que el objetivo ahora de la cámara quiera enfocarse hacia Lara es lo que a ella le da rabia, no es tanto la cámara. Si te fijas a ella, lo que le da rabia es, ¿quieres grabar con ella? ¿Qué quieres grabar con ella? Es como, ella siente celos, claramente, de Lara. Es como, ¿por qué ahora te interesa ella? Si yo soy la que me necesitas, si yo soy, ¿sabes? O sea, soy esa madre que te cuida, que te quiere, ¿por qué ahora no me quieres, ¿no? De alguna manera a mí. Al final la madre también tiene esta cosa ahí como muy, muy trastornada, ¿no? De este tema. Entonces, En la película vemos como unas tonalidades muy bonitas. O sea, tenemos lo que es la oscuridad, las tonalidades del final de blanco y negro, como grisáceo, también cuando, por ejemplo, está en la iglesia, oscuro, pero luego cuando la imagen de la Virgen, ¿no? De Lara, es como un color vivo, o sea, hay diferentes tonalidades. ¿Cómo pensaste en poner esas diferentes tonalidades en esos momentos tan diferentes? ¿Lo tenías claro? sí, para mí, o sea, había como un cambio muy, muy claro, sobre todo entre lo que es el tono general y la videocámara, ¿no? De alguna manera quería como que la videocámara nos mostrase las cosas de una forma mucho más cruda, ¿no? De ahí pues ese night shift, ¿no? El modo noche este que tiene, que se ve a los personajes como grises, como de un tono mucho más feo, por decirlo de alguna manera, así como en contraposición con la otra imagen que es como mucho más preciosista, ¿no? Se busca mucho más como la estética, como al final es una situación bizarra la que estás viendo, pero es bonita, está bonita, iluminada, pues los colores, lo que tú dices, ¿no? Entonces como que quería generar mucho ese contraste en cómo al final, a través de la videocámara, se veía realmente, incluso cuando veíamos el cadáver de la madre, lo vemos a través de la videocámara de una forma mucho más agresiva que como lo vemos con la otra, ¿no? Y luego dentro de eso, además, pues bueno, como bien tú dices, en la parte de la Virgen,
como que todavía fuera mucho más preciosista ya, pues a nivel de vestuario también, a nivel de arte, unas luces como mucho más irreales también, porque me parecía pues interesante entrar en el mundo, al final ahí estamos entrando en el mundo de la imaginación de él, ¿no? Que es como él está viendo es como una aparición, ¿no? Al final es como su momento, es como toda la película yo quería esto y este momento ha llegado por fin, nadie estorba y es como voy a ello, ¿no? Yo reflexionaba respecto a Jesús, ya ha logrado lo que quería, ya ha hecho la película. ¿Qué piensas que va a hacer con ella o qué será de Jesús? Porque el final es como, ostras, y ahora, y además ese momento en el que Jesús se libera de lo que es su cárcel, la silla, y dices, ¿a dónde va? O sea, ¿qué va a hacer ahora? Me parece muy buena pregunta y me encanta y ojalá todo el mundo pensara lo mismo, porque mi idea es hacer un largometraje. O sea, mi sueño sería hacer un largometraje que justamente arrancara a partir del momento que acabamos de ver, ¿no? Es como, ¿qué pasa a raíz de esto? Y sinceramente, o sea, tengo como bastantes como hilos de los que tirar, o sea, como una estructura más o menos clara, que tampoco te quiero como desvelar, así como del todo, ¿no? Porque al final es como, creo que es interesante intentar que ese proyecto pueda salir adelante y se pueda. Tengo que confesarte que también ya desde un tiempo a esta parte siempre ha sido la intención también del cortometraje de intentar poder dar un salto a que sea como una muestra para poder dar un salto a un proyecto mayor, con los mismos personajes, o sea, con esa misma idea, ¿no? De evolución del personaje, donde este es el punto de partida al final. O sea, Porque que me gusta que se genere como esa intriga porque al final es para mí es la clave, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Qué ha pasado con Lara? Y ahora él, ¿dónde? ¿Qué va a pasar? O sea, tal, ¿no? O sea, todo este tipo de. no sé, Ujú. que Sí ese que tengo que confesarte algo, que para mí, o sea, ese largometraje sí o sí todavía coge aún más peso el tema de la maternidad. O sea, es como, es el gran tema sobre el que trata la historia. no, y además que yo tengo también, siento curiosidad por, vamos, de la madre de decir, ¿era siempre así? ¿Qué desencadenó a la madre el que fuese así? ¿O qué le ocurrió? ¿Su madre era así? O sea que es todo preguntas, 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 pero que está genial porque yo digo, ¿y el padre? Porque el padre también, un personaje tan silencioso, pero que cuando alzó la voz, vamos, así terminó, digamos que, pero que siento Al mucho. haber callado, al haber callado tanto tiempo, justamente no, es como que ahí se fue un poco de madre la cosa. Ahí al final es para mí, yo ahí donde peor lo he pasado ha sido en el formato, en el querer contar esto en un cortometraje, presentando unos personajes que incluso además, te soy sincero, o sea, siento que peca de demasiada información incluso, porque al final, pues bueno, o sea, está, o sea, están esos, lo que tú dices, ¿no? O sea, no deja de haber esos hilos que nos llevan al desarrollo de personajes que están, y de hecho, pues los actores lo sabían, ¿no? Mucho de esta información que estás preguntando. Al final, o sea, cómo pues esta madre aprendió todos, o sea, su abuela, ¿no? O sea, la abuela de Jesús era ya originalmente la que llevaba todo el tema de lo de las plantas, lo que antiguamente se llamaban brujas, pero que en el fondo luego también eran curanderas de forma natural y todo esto, ¿no? Y cómo fue heredando eso, pero también de alguna manera también lo sufrió un poco en sus carnes, ¿no? O sea, como hija de su madre, de haber sufrido cierto control a través también un poco de un mal uso de esos conocimientos tan ancestrales que pueden ser tan buenos, pero que es mal usados, y de alguna manera también continuó un poco lo que le había pasado a ella, ¿no? De alguna forma, aunque llevándola a un extremo mayor, ¿no? Intentando controlar al marido, al hijo, etcétera, ¿no? Y con el tema del padre también es muy curioso, o sea, hablábamos con los personajes y con los actores incluso de cómo se habían conocido, ¿no? Cómo había sido, pues al final, ¿no? La cosa esta de unirse también los dos puntos a través un poco del nexo este de la religión, porque aunque el cortometraje está ambientado en el año 2005, ya son muy antiguos ellos, o sea, visualmente, la casa, ¿no? Ellos ya tienen como una manera de vivir bastante que no encaja bien en la sociedad, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues se unen también un poco dentro de estas diferencias para con su entorno. Hablando de brujería, se me ha venido a la mente otra imagen
que no sé si era la premonición de lo que iba a pasar, que es cuando están en el colegio, en el instituto, y se estrella contra la pared eh, Paloma. esa paloma, sí. Sí, Digamos que fue como el... totalmente. Al final, por un poco también lo que simboliza, ¿no? O sea, al final también estamos jugando mucho tiempo con la iconografía religiosa y de alguna manera es como, bueno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? O sea, es como que de alguna forma, o sea, cómo se va terminando un poco con las tres de esto. Ya te digo, es complejo a veces, me alegro de que lo veas, ¿no? Porque en un cortometraje eh, es muy difícil poder profundizar en todo lo que quisieras, ¿no? Pero para mí era muy clave esa imagen, ¿no? Y de alguna manera como él al final no deja de estar mirando eso. Que, igual que a su madre, empezamos viéndola a su madre obsesionada con la imagen de Dios muerto, ¿no? Pues él está viendo el Espíritu Santo muerto. ¿No? Es como siempre este tipo de cosas que de alguna forma, pues evidentemente tanto mirar a la muerte va a terminar con la muerte, ¿no? O sea, cómo se está, cada plano ya te está contando un poco lo que va a pasar, Ujú. ¿no? O sea, es como al final tenemos a personajes viendo eso, ¿no? Entonces al final pues él termina haciendo lo mismo. ¿Cómo te surgió toda esta idea? ¿Cuál fue esa imagen que empezó y dijiste, me ha venido esta imagen, tengo que desarrollarla para hacer sangre? Pues muy buena pregunta porque además ahora mismo, o sea, no recuerdo, o sea, cuál fue el germen real, o sea, el inicio de lo que dices de una imagen. Además, yo no sé, depende mucho del proyecto, pero aquí fue un poco más la historia, también lo que me atrapó, la idea de alguien que quería hacer una película y se le iba de las manos, ¿no? O sea, como un poco esa idea, ¿no? Que ya pues bebe un poco de tesis, ¿no? Que incluso también está bastante referenciado, incluso en el póster, ¿no? Un poco el tono este de... Sí, y eso, ¿no? O sea, pues al final, o sea, como un poco fue esa idea y se fue trabajando, ¿no? Al final, pues fue mucho tiempo de desarrollo del proyecto en guión, pues ya te digo, de varias versiones de guión, de ir cambiándolo. Pero más o menos sí que siempre se mantuvieron como esas tres localizaciones que yo tenía claras, lo de una misa, o sea, empezaba todo en una iglesia, el colegio para presentar a los personajes y luego la casa, ¿no? Era como las localizaciones también, pues que yo veía que más o menos donde quería grabar. Sí que es verdad que el piso primero iba a ser otra, finalmente fue esta, pero bueno, al final como yo tenía como esas ideas, y entonces un poco como con esos elementos iba entonces generando, también había algo a mí de querer hacer algo como de pandilla de jóvenes, ¿no? Un poco guiándome un poco de toda esta referencia más de ya cultura pop de que es Scream, o pues bueno, cualquier película, ¿no? Leyenda urbana, bueno, cualquier película al final un poco de lo que es pandilla de jóvenes en apuros para el terror, ¿no? Carrie, pues al final lo mismo, ¿no? Y bueno, y sí que, bueno, ¿por qué no? Al final Carrie pues también es una gran referencia, es que es una gran referencia en cuanto a personaje también de, mm, de villano, ¿no? O sea, de villano que empieza siendo víctima y finalmente se convierte en villano. Intentar pues eso, también tenía como muchas ganas de crear un personaje que no fuera plano, sino como que tuviera, que todos tuvieran sus claroscuros, ¿no? Y es algo que he intentado como que tuvieran todos los personajes. O sea, que no hubiera un malo malísimo o un bueno buenísimo, sino que todos tuvieran sus claroscuros. Y hay otra cosa que me ha fascinado y es la elección de los personajes, sobre todo Jesús, que con solo a lo mejor una mirada te hiela la sangre, o sea, te deja, porque dices, ¿qué está pensando este chico? ¿Qué tiene en mente? ¿Cómo fue la elección de todo el casting? Bueno, la elección fue un casting bastante heavy. De hecho, o sea, hicimos como un llamado bastante grande, se presentaron muchos chavales y así como pues con los padres fue diferente, porque fue de alguna manera, también se hizo castings, o se vieron algunos perfiles, pero también fui un poco a buscar un poco los actores como que tal. Con lo de los chavales fue un poco de, tengo claros los personajes, ahora necesitamos ponerles cara. Y es algo que no suelo trabajar así, porque a mí me suele gustar mucho trabajar imaginándome al actor que lo va a interpretar. Por lo general me ayuda mucho y en este caso no fue así, fue como están los personajes y entonces pues bueno, a través del casting pues ir viendo un poco, ¿no? Y dejándome sobre todo guiar por mi intuición a medida que iba viendo los castings, ¿no? Y estoy muy contento con el casting de actores, pero muchísimo, o sea, decir, no me habría podido imaginar un casting mejor en general, ¿eh? O sea, que de toda la pandilla y ojalá haber tenido más metraje para poder trabajar más con ellos, porque aparte de que fue un ambiente de trabajo muy chulo,
el resultado para mí me gusta mucho, o sea, me gusta mucho cómo lo hicieron y como bien dices, la elección en particular de Jesús y de Lara, que al final pues son los que llevan más peso, igual que, bueno, Miguel, el personaje de Miguel también me parece muy fuerte, pero me parece que o sea, lo de Lara es muy fuerte, o sea, al final, o sea, es como, o sea, todo el terror, ¿no? O sea, que va aguantando a lo largo de toda la película porque parece que no, pero lleva el peso, en gran parte de la película lo lleva ella, ¿no? Desde la escena en el baño, tal. Y, ¿no? Ya, o sea, es como, incluso en la conversación donde todos están hablando sobre ella, ¿no? Intentándola convencer. Y, y lo que dices tú, o sea, para mí Jesús fue también o sea, fue una manera de trabajar muy cómoda, la verdad. O sea, es como, creo que todos se esforzaron muchísimo, sacaron mucho, pero a la vez, en particular Jesús, o sea, lo hizo muy bien. O sea, como enseguida captó, o sea, es un actor también muy inteligente, supo hacer las preguntas clave y supo como también él ir creando ciertas cosas, ¿no? Ir proponiendo ciertas cosas que de repente eran muy interesantes y sobre todo meterse muy bien en lo que tú dices, o sea, con una mirada conseguir eso, ¿no? O sea, poder dar a la vez primero como generar mucha empatía, como luego generar mucho miedo. Sí. Ujú. Para terminar, me gustaría preguntarte, este cortometraje, ¿cómo lo definirías en una canción, en un sentimiento y en un adjetivo para ti? En una canción, como has dicho, en una canción, Sentimiento y en un adjetivo. en un sentimiento. Pues a ver, en un sentimiento, para mí, creo que sería catarsis. No sé si sirve como sentimiento, ¿no? Como al final el momento un poco de catarsis, porque creo que es como una cosa que se va generando. Le pasa un poco incluso ya con el padre, ya tenemos como ese momento a nivel catártico del personaje que termina como asesinando. Y un poco a nivel de Jesús, ¿no? Pues como en diferentes momentos, ¿no? Em, luego, como adjetivo, no es que como nunca me he vivido en todas estas cosas, estoy ahí como dudando. Como adjetivo, mm, sangriento, no sé si es como un adjetivo que es válido, pero no sé, de alguna manera es como, o sea, creo que al final lo que es la idea de la sangre es como lo que mueve todo el cortometraje, ya con el propio nombre, jugando con la gracia, al final en el fondo parece que se está hablando de la sangría, pero también es la sangría que se produce, ¿no? O sea, que a nivel de sangre real, ¿no? Que es como las dos significados de la palabra, de la sangre de Cristo en el principio, o sea, al final hay como una constante de esto. Y una canción. Pues mira, Dies Irae. Dies Irae, porque al final, de hecho, además es la canción que suena es un remix, hay un remix techno de Dies Irae previo a, o sea, al final el Dies Irae es como el mítico, ¿no? Del Resplandor, chun, 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 ¿no? Entonces, es como ese remix techno, aunque esté muy sutil, ya está. Y esa idea que para mí era muy importante, como anticipar, es como, bueno, estos son las naranjas del padrino, ¿no? Es como lo que suele pasar en el terror cuando aparece el día 7, es que anticipa también algo como muy terrible, ¿no? Suele anticipar la muerte y es justamente lo que hacen en la fiesta, ¿no? Cuando ya empieza la fiesta con esa música, ya está como anticipando. Entonces creo que es como un poco la música que ha coordinado como lo que es también el gran bloque que para mí era lo de la fiesta. Pues muchísimas gracias, Andrea, por tu tiempo y espero ver el largometraje, porque necesito respuestas. Pues muchísimas gracias a ti también, ha sido un gustazo y también ver cómo, Jolín, ¿no? Como de alguna manera como ciertas ideas, o sea, que se perciben, que pues, ¿no? O sea, y ver como alguien como también como con un ojo tan, como has apuntado también, ¿no? En las diferentes cosas que te llamaban la atención y ojalá yo también poder ver este cortometraje porque significará que se ha hecho. Ojalá, obviamente. Un Pues placer. muchísimas gracias y un placer. Espero volver a charlar contigo pronto en tu próximo proyecto. Muy bien, pues cuando quieras, claro que sí. Un abrazo. Chao.